Saludos a todos, hermanos. Permítanme decirles unas pocas palabras antes de empezar con la prédica mientras busco aquí el texto de hoy. He tenido la oportunidad durante esta última semana de visitar vuestra bella y hermosa ciudad. Déjenme decirles que son unos privilegiados por todo lo que tienen en esta ciudad para visitar, pero sin duda alguna lo más bello de París es el pueblo redimido del Señor. Así que me alegro mucho de estar hoy aquí con ustedes. Y también les mando saludos ahí de la iglesia en Andorra. Y también les invitamos a que puedan estar ahí con nosotros. Solo no vengan todos al mismo tiempo porque el país es pequeñito y nuestro local es más pequeño todavía. Así que no íbamos a entrar todos, pero están todos invitados a visitarnos algún día, hermanos. Así que si son tan amables, abran conmigo vuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Vamos a dar un momentito para que los hermanos puedan ahí encontrar en sus Biblias. ¿Sí lo tienen? Bien. Vamos a leer entonces. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, les invito a que hagamos una pequeña oración nuevamente antes de pasar al texto de hoy. Señor, te damos gracias, oh Dios, por el día de hoy. Gracias, Señor, por abrir las puertas de este local y que tu iglesia aquí en París pueda venir a congregarse y alabar tu santo nombre, Señor. Te rogamos, Señor, la guía de tu Santo Espíritu, Dios, para que el texto de hoy sea fielmente predicado, que sea de consuelo, Señor, para tu iglesia, que sea de edificación, Señor, para tu iglesia, oh Dios, y que sea sobre todo para que tu nombre en esta tarde sea grandemente exaltado y alabado, Señor. Te damos gracias, oh Dios, y rogamos que todo cuanto hagamos, oh Dios, sea para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, para introducirnos un poco al texto, como me imagino que ya sabéis aquí, ¿verdad? Pablo escribe esta carta, 1 de Corintios, más o menos alrededor del año 55 después de Cristo, y lo escribe a la iglesia, a una ciudad que era Corinto, ¿verdad? Esta era una ciudad bastante próspera, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad conocida por su riqueza, por su filosofía, sobre todo por grandes filósofos, por su retórica, pero también era conocida por su inmoralidad, ¿verdad? Es más o menos, como podéis ver a día de hoy con París. Es una bonita ciudad, una ciudad con mucha cultura, mucha riqueza, pero también que está en todos sus cantos, ¿verdad?, repleta de inmoralidad, y cada vez lo podemos ver más. Este pasaje, hermanos, está siguiendo a 1 de Corintios capítulo 1, del versículo 18 al 31, donde el apóstol Pablo está contrastando la sabiduría del mundo con la sabiduría que viene de Dios y es manifestada en la cruz de Cristo. Y Pablo ahí destaca dos cosas, y es que los judíos buscaban señales, los griegos buscaban la filosofía, buscaban la sabiduría humana, ¿verdad?, argumentos lógicos, la razón, y Pablo como que rompe con todo eso y pone ahí en medio el Evangelio de Cristo. Él explica que el poder de Dios se manifiesta en la cruz, donde el Mesías prometido, el gran Salvador, nos salva a través de su muerte. Y esto era locura para unos y piedra de tropiezo
para otros. Y Pablo empieza entonces en el versículo 1, y me gustaría que lo leyéramos nuevamente, diciendo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo primero que quiero que noten es que cuando Pablo dice el testimonio de Dios, se está refiriendo al Evangelio, ¿verdad? Y Pablo está diciendo: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el Evangelio de Cristo, esto no es un mensaje humano, no fue inventado por un hombre, sino que es un mensaje que viene directamente del Señor, ¿verdad? Por eso, hermanos, es que Pablo, cuando dice que le anuncia, fíjense que él no está negociando, él no está pidiendo permiso, él no pide por favor para anunciar el Evangelio de Dios, él simplemente lo anuncia. Simplemente va a la ciudad de Corinto y empieza a anunciar, como lo podríamos leer en el libro de los Hechos. Así que la iglesia, hermanos, también está llamada a proclamar fielmente, sin pedir permiso, el Evangelio de Dios. La iglesia no debe pedir permiso a nadie para predicar el Evangelio de Dios. Hermano, ya sea que ahí fuera te vayan a aprender, como pasa en Inglaterra últimamente, que por predicar el Evangelio te llevan a la cárcel, ya sea que alguien de otra religión te venga a matar, te venga a escupir, te venga a maltratar, te venga a hacer lo que quieran. Hermano, tú no debes pedir permiso a nadie para predicar el Evangelio. Tú debes predicarlo. A eso fuimos llamados, a anunciar el Evangelio de Jesucristo. El Señor le ha dado la autoridad a su iglesia para hacer esto, para ir a donde quiera que sea, hasta el fin del mundo si así es necesario, y predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, hay un contraste aquí con los filósofos griegos, y es que, como hemos dicho antes, en Corintio los oradores, los que exponían, buscaban impresionar con su retórica. Esto era un grupo de personas, pues se puede llamar filósofos, que se llamaban los sofistas. Los sofistas lo que hacían, hermanos, es que ellos valoraban más tu inteligencia, tu elocuencia, tu manera de expresarte, y dejaban a un lado la verdad. Y Pablo lo que está aquí diciendo es que eso no es válido. Lo que importa es el mensaje, como lo vamos a ver más a continuación. Y lo que Pablo está diciendo es que él rechaza la elocuencia artificial y pone énfasis en la verdad del mensaje. Entonces, aquí vamos a ver lo que Pablo estaba rechazando. Él nos dice que rechazaba excelencia de palabras, que esto se refiere a que él no buscaba persuadir por la forma más, él se refiere a discursos que buscaban persuadir por la forma más que por el contenido, es decir, por la estructura de cómo estamos hablando, por las palabras incluso que usamos, por el, ¿cómo se dice? Cuando pones algo en escena, ¿verdad? El contexto anterior, ¿verdad? Todo lo que trabajas anteriormente. Pablo está diciendo: yo rechazo todo eso, no me importa si tengo que predicaros descalzo, no me importa si tengo que predicaros sucio, no me importa si os tengo que predicar en medio de la calle o en una gran catedral. Lo que importa es el mensaje que voy a predicar, no la excelencia con lo que hago, sino el mensaje en sí es lo que realmente importa, hermanos. Y en segundo, Pablo dice que él no se apoya en la sabiduría humana, lo cual se refiere a la sabiduría filosófica griega, que eran conocidos por ello, que se basaba, hermanos, en el razonar humano en lugar de la revelación divina. Básicamente lo que buscaban era que mediante la lógica buscaban manipular y persuadir a sus oyentes para que ellos captaran el mensaje. Pablo dice que nosotros como cristianos no debemos buscar manipular a nadie. No debemos buscar que la gente acepte el Evangelio por sus emociones. No debemos poner un fundito bonito en la iglesia, bajar las luces, poner un buen ambiente para que esto fomente la aceptación del Evangelio. Hermano, nada de eso te va a hacer aceptar el Evangelio. Lo único que hará que aceptes el Evangelio es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Tú puedes aceptar el Evangelio donde quiera que sea. Hay gente que lo aceptó, por ejemplo, lo creyó en una cama de hospital. Hay gente que en una cárcel.
Hay uno muy famoso que a punto de morir al lado del Salvador en la cruz creyó en el Evangelio. Tú no tienes que apoyarte en sabiduría humana de nadie. Tienes que apoyarte en el poder del Espíritu, en el poder de Dios, en este mensaje tan simple, hermano, que es el Evangelio de Cristo. Entonces nosotros, como iglesia, debemos enfocarnos en la claridad y fidelidad del Evangelio. No debemos buscar la aprobación del mundo con mensajes elaborados, pero que estén vacíos de poder. Hermano, a nadie le importa tu conocimiento de hebreo, de griego, de latín o de cualquier otra cosa. Importa que la gente entienda el Evangelio de Cristo. Háblales en su idioma. Háblales en el idioma del pueblo, hermano. Que te presentas ante un doctor, háblale con sabiduría. Verás que lo conseguirás captar así. Pero si te presentas ante alguien así como nosotros, que cada semana estamos trabajando, ¿verdad? Que llegamos a los domingos cansados, trabajados, angustiados, con dificultades, con aflicciones. Hermanos, que algunos quizás aquí no saben cómo van a pagar al final del mes sus hogares, no saben qué dar a sus hijos para comer, no saben cómo vestir, ¿verdad? Porque les falta. A esa gente, hermanos, predícales el Evangelio simple. No te compliques la vida. Dales esperanza, dales la salvación. Preséntales a Cristo. Anuncia el testimonio de Dios, así como Pablo en Corintio. A eso nos está llamando. Y no dependas de la elocuencia humana, sino en la fidelidad del mensaje. Hermano, no hace falta que en tu sermón cites a grandes teólogos. Te voy a ser muy honesto. No importan tanto. Importa más que tu mensaje sea claro y que la gente que te esté escuchando entienda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No lo que dijo alguien hace 100 años, que a mí me gusta, ¿sí? No estoy diciendo que sea malo, nos ayuda. Pero hermano, eso no es el Evangelio. Lo que ellos hayan dicho no es el Evangelio. Predica el Evangelio. Y así llegamos al versículo 2, donde Pablo nos dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, cuando Pablo dice que se propone no saber cosa alguna entre ellos, no quiere decir que Pablo haya ignorado todas las demás doctrinas. No quiere decir que Pablo solamente sepa acerca de Cristo crucificado y con esto nos bastaría leer Romanos, donde es por excelencia la carta de Pablo, ¿verdad? Pablo sabe mucho más que tú y yo, pero lo que él nos está diciendo es que la centralidad de su mensaje era Cristo y a este crucificado, el Evangelio, hermanos. Ahora, Pablo tampoco predicaba según las expectativas de su audiencia, sino según la voluntad de Dios. Y la iglesia, y BDS, y cualquier otra iglesia cristiana en el mundo debe resistir a la tentación de acomodar el mensaje para atraer a las masas. Hermano, no maquilles el Evangelio. No lo hagas más aceptable para ciertos grupos. No digas que aquí cabemos todos. No digas que cualquier religión lleva a la salvación. No digas que los testigos son tus hermanos. No digas que los mormones tienen salvación. No digas eso porque les estarás engañando. No digas que la homosexualidad es aceptada por el Señor. No digas que el aborto está bien. No hagas el mensaje del Evangelio más aceptable. Predica el Evangelio así, duro y crudo, tal como está escrito. No lo adaptes a nadie. La Biblia no se adapta a los tiempos, hermano, sino que nosotros como sociedad somos nosotros los que debemos adaptarnos a la Biblia y al Evangelio. Jesús no buscó adaptar el mensaje según lo que los fariseos creían, según lo que los samaritanos creían, según lo que diversos grupos creían. Al César no le gusta este tipo de evangelio, voy a cambiarlo un poquito. No, Jesús volcó las mesas. Jesús les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, que tenéis apariencia de piedad, pero negáis la eficacia de la misma. No creéis en el Evangelio, porque si creyerais en Dios, creeríais en mí, dice el Señor Jesús.
No maquillemos el mensaje. Prediquemos el Evangelio tal y como debe ser predicado. ¿Pero en qué consiste esto? ¿En qué voy a predicar entonces? ¿Qué es el Evangelio? Hermano, céntrate en predicar a Jesucristo como el Mesías prometido, el Salvador, el Dios hecho carne, y a este crucificado, haciendo referencia a su obra redentora en la cruz. Diles que Él murió en esa cruz para el perdón de tus pecados. Diles que su bendita sangre te limpió. Diles que esa ira estaba destinada a ti y a mí y a ellos. Diles que Él murió. Diles que Él al tercer día resucitó también por el poder de Dios y con eso compró nuestra salvación, nos ha perdonado nuestros pecados y ha pagado nuestra culpa. Ya no tenemos deuda para con Dios, sino que somos salvos eternamente. Diles eso. Sal a las calles de París, de Francia, de donde quiera que vayas. Te invito a que vengas conmigo a Andorra para hacerlo y predica a Cristo. Y hermano, escucha bien esto. Predica a Cristo. No prediques tu teólogo favorito, no prediques tu denominación especial, no prediques ninguna otra cosa, predica a Cristo. Y quiero hacer una aclaración, no estoy en contra de las denominaciones, orgullosamente soy bautista, pero no me importa que la gente se haga bautista, eso no me quita el sueño, mi trabajo no es que la gente se haga bautista, luterana o anglicana, es que la gente crea en Cristo. Es que la gente se haga cristiana, como si de mí dependiera, sabiendo que es de Dios la obra. Pero debemos predicar a Cristo. Y después, a Cristo nuevamente. Y ya cuando vuelvan a la iglesia, cuando vengan, ya les enseñáis cómo es el ADN de la iglesia, ¿verdad? El ABC de la fe. Ya les enseñáis todo esto, la confesión de fe. Amén. Gloria a Dios, que se arraiguen bien en una denominación bíblica. Pero hermanos, no quieras que sean bautistas antes que cristianos. No quieras que sean luteranos antes que cristianos. No quieras que acepten el calvinismo, arminianismo, antes de aceptar a Cristo. Ni Calvino ni Arminio salvan. Quien salva es Cristo. Y solo Cristo. Y eso hemos cantado, ¿verdad, hermanos? Ahora, esta cruz también es escandalosa, porque como os decía antes, para los judíos era una piedra de tropiezo y para los griegos era simplemente una locura. En la cultura griega, hermanos, la idea de un Mesías crucificado era simplemente absurda y ofensiva. Ellos tenían lo que se llama el culto al héroe, que ellos escribían libros para los héroes, ellos ponían sus estatuas representando a héroes, ¿verdad? Hombres fuertes, capaces, que podían cargar con el mundo, ¿verdad? Hay un dios, creo, de ellos, pagano, que justamente está representado cargando el mundo, no me acuerdo del nombre. Pero en la vida habrían puesto un Dios muriendo en la cruz para salvar a su pueblo. Era escandalosa para ellos, hermanos. Ahora, para los llamados, es poder de Dios y sabiduría de Dios. No temas porque alguien no te crea, no temas porque alguien vaya a pensar que estás loco de la cabeza, que eres un ignorante. No temas a ellos. Los que son llamados por Dios te escucharán y aceptarán lo que estás diciendo, porque sabrán que es poder y sabiduría de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No temas, hermano. Confía en el poder de Dios en un mensaje simple. No tienes que complicarte la vida. Entonces debemos centrar nuestra predicación, nuestra enseñanza en Cristo crucificado como el centro. Él debe ser el centro de todo aquello que nosotros predicamos. No debemos diluir el mensaje, no debemos hacerlo más aceptable. Debemos predicar a Cristo, cueste lo que cueste.
Hermanos, predicar a Cristo incluso te puede costar tu puesto, tu fama, cómo te ve la gente. Te puede cerrar puertas. Puede ser que te tengas que cambiar de trabajo. Puede ser que incluso tu familia te deje de hablar. No temas. No temas, hermano. Sigue al Señor y grande será tu recompensa cuando estemos con Él. No temas. Sigue al Señor, cueste lo que cueste. Y en el versículo 3, Pablo nos dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo, al decir que estuvo con debilidad, probablemente se estaba refiriendo a alguna enfermedad física, como alguna limitación personal, pero el centro de lo que Pablo nos quiere decir es que él no dependía de su carisma o de su fuerza, sino del poder de Dios. Y volvemos, hermanos, no debemos confiar en nuestra elocuencia, en nuestra inteligencia. Hermano, te voy a ser muy honesto, pero hasta cuando hacemos el bosquejo para la predicación, debe ser un apoyo, una guía, no debe ser eso, en la totalidad de nuestro mensaje. ¿Y si el iPad se apaga? ¿Y si la hoja se moja? ¿Y si yo no puedo tener mis bosquejos? ¿No predico entonces? Tú no te sabes predicar el Evangelio. Tú no sabes anunciar a tu Señor y Salvador a la gente. No sabes ofrecer la esperanza que vino a tu casa a los que están perdidos. ¿Debes depender de algo de este mundo para hacerlo? Absolutamente no. Debemos depender del Señor, del poder de Dios para usar aún a hombres débiles para predicar su mensaje. Ahora, con temor y temblor no significa que Pablo era cobarde, porque os recuerdo que Pablo predicó en ciudades que a lo mejor tú y yo no nos atreveríamos, ¿verdad? Porque le apedrearon, le arrastraron por medio de las calles. Pablo no tenía miedo, sino que sabía muy bien la responsabilidad que tenía ante él, de esta magnitud de tarea que él tenía. Él tenía una reverencia y dependencia total de Dios para predicar su mensaje. No seas cobarde, abre tu boca, predica a Cristo. No temas nuevamente, predica al Señor. Confía en el poder de Dios. Entonces nosotros, hermanos, no debemos tampoco temer a nuestras limitaciones, porque ¿sabes lo curioso? El Señor usa a lo débil, a lo vil, a lo despreciado del mundo para llevar este mensaje. El Señor podría haber encargado este mensaje a los ángeles. Lo harían mucho mejor que nosotros, la verdad. Es más, su sola apariencia ya impresionaría tanto que la gente creería. Pero hermanos, ha elegido a miserables pecadores como tú y como yo para llevar este mensaje de salvación. No temas a tus limitaciones, hermano. Mira a Moisés, tartamudo, y sacó un pueblo de Egipto. Se dice que Pablo también tenía dificultad al hablar, el apóstol de los gentiles, escribiendo casi todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hermano, no temas, no le temas a nada, confía en el poder del Señor. Hermano, yo conozco a algunos que se saben la Biblia mejor que yo, que son elocuentes, que son incluso eruditos. Hermano, que si quieres ellos te hablan en griego, en hebreo y en todo lo que tú quieras. Pero curiosamente niegan a Cristo. Incluso niegan que la Biblia sea la palabra de Dios. No se trata de cuán inteligente eres. No se trata de nada de eso. Se trata de que creas en el Señor. Se trata de que tu fe sea genuina, sea verdadera, sea una obra de Dios en tu vida. Se trata de que no hayas venido a este lugar esta tarde por emociones o porque no tenías nada mejor que hacer, porque se te han cancelado los planes, entonces la iglesia estaba abierta y tú, bueno, aquí voy, para pasar un poquito la tarde. Nada de eso. Ven aquí, hermano, porque amas a Dios, amas al pueblo de Dios y quieres estar
en este lugar, en este pequeño cielo en la tierra, en esta expresión de cielo en la tierra, hermano. Ya pasando al versículo 4, vamos a leer nuevamente. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y aquí Pablo vuelve a referirse a lo mismo, que él no buscaba predicar su mensaje con una manipulación emocional. Él rechaza totalmente la manipulación humana en medio de la predicación y pone simplemente el énfasis en la verdad y el poder del Evangelio. No se trata de que tu mensaje sea atractivo. Se trata de que transforme la vida de las personas que te oyen. Se trata del mensaje en sí, no de la forma en cómo lo estructuras. Hermano, te voy a ser muy sincero. Hay predicadores que estructuran muy mal sus sermones. Yo me considero uno de ellos, no creo que tenga una gran capacidad para ello. Pero eso no importa tanto cuando el mensaje que tú predicas es fiel a la palabra de Dios y es suficiente para que el Espíritu Santo obre en esa persona para transformarla, para hacerla nacer de nuevo, para darle fe, para el perdón de sus pecados. ¿De qué sirve, hermano? Honestamente, ¿de qué sirve? Que tú sepas montar tu bosquejo de la mejor manera posible, que tú sepas predicar con el texto griego delante tuyo, que no tengas que usar ninguna traducción. Si al final tu mensaje está corrupto, si al final has diluido el mensaje de Cristo, si al final has abierto un poco más ese camino angosto para que ahí entremos todos, ¿de qué sirve ser un gran erudito para ello? Quédate en ese simple mensaje, el Evangelio de Cristo. Y luego Pablo nos dice de la demostración del Espíritu y de poder. Debemos saber, hermanos, que la verdadera predicación no es obra del predicador, sino que es obra del Espíritu Santo. O, en otras palabras, no es la habilidad del predicador lo que te va a convencer. Es el Espíritu Santo obrando en nuestro medio lo que te va a convencer de tu pecado, de justicia y de juicio. Es el Señor quien va a convencer a quien quiera que tú prediques, ya sea tus hijos, tus familiares o alguien desconocido por la calle. Hermano, sé que han estado con el carácter del pastor, ¿verdad? Y han tocado el tema de los hijos del pastor. Hermano, por mucho que un pastor quiera hacer de sus hijos cristianos, no puede hacerlo. Es obra del Espíritu Santo en ellos. Pero no se aplica solo a los hijos de los pastores, a cualquiera, incluso a nosotros mismos. El que nos predicó quería con todas las fuerzas hacernos cristianos y no pudo. Quien pudo hacer eso fue el Señor. Quien pudo hacer eso fue la obra de Dios en nosotros. Y cuando Pablo se refiere a poder, aquí es cierto, hermanos, que dependiendo de dónde tú estés, te van a dar una visión de este poder u otra, ¿verdad? Yo realmente no estaba ahí, pero sí sé lo que para Pablo era el poder de Dios. Y Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Quieres saber si tu mensaje fue poderoso? ¿Quieres saber si tu mensaje vino realmente del Señor? Mira la vida transformada de la gente a la quien predicas. Mira cómo sus vidas están cambiando. Porque ¿qué dice Pablo en otro lugar? Erais ladrones, fornicarios, ¿verdad? Mentirosos, aborrecedores del bien, aborrecedores de Dios, amantes del mal, desobedientes a vuestros padres. Esto erais, pero ahora, hermanos, habéis sido transformados por la obra del Espíritu Santo. Ese mensaje que quien sea, da igual quién sea, os ha predicado,
ha sido efectiva en vuestras vidas para cambiaros, para haceros nacer de nuevo, para daros el arrepentimiento, sin el cual nadie verá al Señor. Confiemos, hermanos, en el poder del mensaje, porque necesitamos depender del Espíritu Santo, tanto en la predicación como en la evangelización. Tanto en la iglesia necesitamos el Espíritu Santo como ahí fuera. Bueno, no se crean que todo el mundo que entra en la iglesia está firme en la fe. No es verdad, no es cierto. Y todos nosotros, todos, y todos me refiero al pastor como al que acaba de entrar hoy por esta puerta. En algún momento vamos a tener tiempos de debilidad, va a llegar las dudas, va a llegar la flaqueza, va a llegar las dificultades de la vida, del ministerio, del trabajo, de todo. Y necesitamos, ¿saben el qué? Que se nos recuerde el Evangelio de Cristo. Solamente eso, que se nos recuerde. Y ya Lutero decía que él tenía que predicarse cada día el Evangelio porque cada día se olvidaba. Acuérdate siempre del Evangelio de Cristo. Y si no haces nada más ese día, acuérdate del Evangelio de Cristo. Predícate ni que sea a ti mismo el Evangelio de Cristo, hermano. Y ya finalizando, en el versículo 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, hay un gran peligro si la fe está basada en la sabiduría humana. Si tu fe está basada en el carisma del predicador, en cómo el predicador se desenvuelve, e incluso en la fuerza de sus argumentos, lo atractivo que suenan sus argumentos, tu fe va a ser débil y va a ser temporal. Si tú te conviertes por un hombre que te predicó, tu fe va a depender de él. ¿Te das cuenta? Miren, hay casos de que hay gente bastante influyente en este mundo, ¿verdad? Que confesan una fe, que confesan incluso la fe cristiana. Y algunos se han convertido, entre comillas, o pensaban que se había convertido, gracias a escuchar a ese predicador, a ese hermano. Pero resulta que al cabo de los años ese hermano abandona la fe. ¿Y cómo te quedas tú? Y yo sé de casos en los que esto pasó y también sus seguidores han abandonado la fe. Porque no se convirtieron por el poder de Dios. No creyeron realmente en el Evangelio. Creyeron en la fuerza de ese predicador, en su elocuencia, en su manera de expresarse, en su erudición. Y por eso su fe dependía de alguien que es débil, que es temporal, que no tiene el poder para transformar a nadie, para cambiar a nadie. Es por eso, hermanos, que el mensaje siempre debe ser más grande que el mensajero. No importa quién te esté predicando, no te fijes en él. No te fijes en la debilidad de los hombres, porque, hermanos, somos débiles. Fallamos. Para el que crea que los pastores son una clase de santos superiores, casi iguales a los ángeles, es mentira. Somos los más necesitados de gracia. De hecho, no me acuerdo quién dijo la frase, pero voy a hacer como si fuera mía. El único motivo por el cual se le ha dado esta gracia a los pastores de predicar es porque somos los más necesitados de esa gracia, somos los más miserables. Por eso, a lo mejor, quizás el Señor tuvo por bien que pudiéramos compartir con ustedes este mismo amor y esta misma gracia que nosotros recibimos. Por ser lo peor, lo más despreciado del mundo. ¿Tú qué crees? ¿Que el pastor va a poner su vida antes de que la iglesia, por ejemplo? Hay pastores que lo dejan todo, que han perdido la fama, han perdido el trabajo, han perdido amigos. Mira a Nicodemo. Mira a los judíos del primer tiempo, del primer siglo. Cuando ellos se acercaban a Cristo, perdían su influencia en la sociedad, hermano. Seguir a Cristo en ese tiempo no era una broma. No era simplemente de hoy vengo a la iglesia, el otro domingo a lo mejor ya no voy. Vuelvo a venir por Navidad porque hacen comida.
culto de fraternidad también vengo porque la comida está buena, ¿no? Y luego me paso todo el verano sin venir porque, bueno, está bien ir a la playa, ¿verdad? En los primeros tiempos no había esto. ¿Saben por qué no se esperaba tanto en los primeros tiempos para bautizar a alguien? Pues ahí era como, creo en Cristo, a ducharte, al agua ya. Porque eso significaba que te iban a cortar la cabeza un día más temprano o más tarde. Tú simplemente ahí estabas diciendo que César no era el Señor y que estabas dispuesto realmente a morir por Cristo. Lo que hoy tenemos como simbólico, para esa gente era más literal, porque realmente se estaban jugando la vida. Por eso, hermano, no se esperaba tanto, porque no era una broma ser cristiano. Pero déjame aclararte algo, a día de hoy tampoco es una broma. Sigue sin ser una broma ser cristiano. Pablo dice que aquellos que saben, que conocen, que han estado entre nosotros, conocen de la palabra, parecía que creían, lo único que han estado haciendo es como poner más ascuas sobre su cabeza, amontonar ascuas sobre su cabeza, fuego sobre sus cabezas. Hermanos, sigue sin ser una broma ser cristiano. Si tú todavía hoy estás en ese punto de, bueno, me voy a esperar un poquito más para realmente obedecer al Señor, creerle y dar mi vida para Él. Si tú todavía estás esperando a que venga un ángel del cielo y te diga, hijo mío, hazte cristiano. Si estás esperando alguna cosa, hermano, hoy es el día de tu salvación. No tienes que pasar al frente, no tienes que hacer ninguna oración aquí, simplemente cree que Jesucristo se ha levantado entre los muertos, cree que el Señor lo ha resucitado, cree que por su bendita sangre el Señor te ha perdonado. Confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y serás salvo. Y sigue el texto, tú y tu casa, así que sigan orando por sus familiares. Pero esto es lo único que nos basta. Esto es lo único que tenemos que hacer, creer. Y es un golpe contra el orgullo. Porque el ser humano siempre quiere poner su parte. Siempre queremos meter nuestra mano en algo. Siempre queremos dar ese 1% nuestro. Siempre queremos decir, ya, pero yo al menos creí, sí, porque Dios te ha dado la fe. Siempre queremos poner nuestra parte, pero hermano, el cristianismo no se basa de que tú hagas algo, se basa de que Él hizo todo por ti. Y déjenme decirles algo, todos vamos al cielo por obras, por las obras de Cristo, no por las nuestras. A nosotros nos llega por gracia, solo por fe. Ese es el mensaje del Evangelio, en que descanses en el poder de Dios para salvar, en que dejes de luchar contra Dios queriendo alcanzar tu salvación por ti mismo, en que abandones todas tus esperanzas en cualquier cosa que las tengas y que pongas toda tu confianza en el Señor Jesús. Entonces, hermanos, para terminar, simplemente que estemos meditando en estas 3 preguntas. Como iglesia, ¿estamos proclamando el Evangelio con fidelidad y sin diluir su mensaje? ¿Es eso lo que estamos haciendo en este tiempo? ¿Estás predicando realmente a Cristo o al Cristo que tú te has inventado? Mira, hermano, lo que siempre nos separó de la Iglesia Católica fue la salvación. Más que cualquier otra cosa, cómo llegar a la salvación. Y aún hoy en día, ellos tienen 1001 caminos para llegar. Tienes que hacer sus, 7 sacramentos, si no me equivoco. Tienes que creer sus 44 dogmas. Tienes que besar el dedo al Papa. Tienes que ir a la estatua de Pedro y besarle el pie. Tienes que rezar el rosario. Un montón de cosas. Y aún así, como mucho, te vas al purgatorio.
Y luego hace falta que te saquen de allí, vete tú a saber cómo, ¿verdad? Te puedes estar ahí 1000 años, 3 días, nadie sabe. Honestamente, nadie sabe. Pueden ir aquí a un sacerdote católico, nadie sabe. No saben ni siquiera si el purgatorio es físico o espiritual. No saben si es fuego real o simplemente espiritual y simbólico. Nadie sabe. Pero tienes que hacer un montón de cosas para llegar a la salvación. Mientras que el Evangelio es, cree en Cristo. Punto. Cree en el Señor Jesús. ¿Qué le estás ofreciendo a la gente ahí fuera? No, mira, tú crees en Cristo, luego te pones en un seminario, luego haces un discipulado en la iglesia, luego tienes que ser ordenado y luego No. Hermano, el ladrón de la cruz no tenía ni idea de seminarios, ni estudios bíblicos, ni membresía de iglesia, nada de eso. No que eso esté mal, pero eso no salva. Eso no es el Evangelio. Eso hace parte del trabajar cuando tú ya estás en el Evangelio. Entonces, ¿estamos predicando el Evangelio con fidelidad? ¿Confiamos en el Espíritu Santo más que en nuestras habilidades? Hermano, deja tu orgullo a un lado. Te voy a ser muy honesto. Ninguno de nosotros sirve para predicar el Evangelio porque siempre nos quedamos cortos. Siempre nos quedamos cortos. Tú podrías estar toda tu vida estudiando a Cristo, toda tu vida predicando a Cristo y aún así no lo entenderías. Todavía ahí tu predicación sería débil. Todavía ahí tu conocimiento sería poco. Todavía ahí no llegarías. Por eso es que no debemos confiar en nosotros. No debemos confiar en nuestros apuntes, ni en nuestra inteligencia, ni en mi seminario. Hermano, predica a Cristo y confía en la obra de Dios. Y por último, nuestra fe está verdaderamente arraigada en el poder de Dios. Hermano, medita en dónde está tu fe. Si tu fe está en el Señor Jesucristo, si estás arraigado en el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro Señor y Salvador, el que dio su vida por nosotros, estoy segurísimo, pase lo que pase, hermano, serás salvo. Estarás con Él por toda la eternidad. Él pagó por tus pecados y ya no hay nada de que acusarte. Solo certifícate que tu fe está en el Cristo de la Biblia y no en cualquier otra cosa que te hayan dicho. Amén, hermanos. Les invito a que podamos hacer una última oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo. Señor, te damos gracias, oh Dios, por ese bendito día en el que abriste nuestros ojos, Señor. Abriste nuestro corazón, nuestros oídos, Señor. Y nos has dado la fe, oh Dios, salvífica, genuina, Señor, que nos ha dado, oh Dios, el arrepentimiento de nuestros pecados. Señor, para creer en tu sacrificio en la cruz, en que todo lo que había en nuestra contra, Señor, fue pagado, en que ya no hay nada de que acusarnos, en que no tenemos ninguna deuda para contigo, porque tu Hijo, Señor, lo pagó todo en esa cruz. Señor, te ruego por esta iglesia y por todo tu pueblo, Señor, a donde quiera que se encuentre, que nos capacites y nos abras puerta para predicar fielmente tu evangelio, Señor. Ruego, Señor, por los pastores de esta iglesia también. Señor, que tú les des de tu gracia, oh Dios, para capacitar a cada hermano, oh Dios, para llegar a los perdidos, Señor. Ruego, Señor, que esta iglesia siga siendo de luz en medio de esta ciudad que ha abrazado la oscuridad, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar a muchos más, Señor, y que no tengamos temor, oh Dios, de predicar tu evangelio. Señor, que es poderoso para salvar a todo aquel que cree. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.